Hermanos míos, el texto de la primera carta de Juan, estamos poco a poco cerrando esta idea de las concupiscencias y se están dando cuenta ustedes que las concupiscencias son posibles y se pueden convertir en factores muy destructivos para la vida espiritual nuestra. Y recuerden que mencionábamos las tres formas de concupiscencias que el mundo produce o el mundo despierta, promueve. Y claro, cuando el mundo lo hace así, lo hace con la finalidad de sacar a las personas del camino que los conduce a Dios, que los conduce a la experiencia espiritual de salvación, al trabajo de crecimiento en el programa de Dios con la vida nuestra. Entonces, cuando la fuerza de una concupiscencia toma el control de nuestros intereses en la vida, es decir, cuando la fuerza de una concupiscencia despierta en nosotros un interés que no podemos controlar, que no podemos manejar, que no podemos someter, necesariamente eso nos va a alejar de Dios, necesariamente eso nos va a meter en el mundo, y de hecho a veces cosas como esas se presentan con tanta violencia y con tanto impacto en la vida, que la regresión espiritual que produce en la persona es tal que puede terminar alejándose del medio espiritual. Lo triste de todo eso es que alejarse es fácil y es una cosa que se hace casi sin pensar y nadie está midiendo las implicaciones de cada paso que se estaba dando hacia atrás. La cosa es que cuando la persona reacciona y descubre lo mucho que ha retrocedido, lo mucho que se ha alejado del lugar de ubicación espiritual, se da cuenta que el regreso no es tan fácil, que el regreso no es una cosa que se logra diciendo yo voy a regresar y dice yo tengo voluntad para regresar y puede ser que tenga una voluntad fuerte, pero el tipo de trabajo que se debe hacer es un trabajo guiado, es un trabajo orientado. Eso no se puede hacer de cualquier manera y eso no lo puede hacer cualquier persona a pesar de la buena voluntad que tenga. El regreso digámoslo así, a la vivencia espiritual renovada, hermanos míos, necesita acompañamiento. De hecho, ese acompañamiento lo debe hacer la iglesia, con la guía de personas que de pronto tengan habilidad para guiar eso. Son liderazgos. No todo el mundo tiene liderazgo para dirigir una restauración espiritual. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? ¿Ya? A veces es fácil guiar a una persona que llega a la iglesia, toma decisiones y comienza a caminar hacia adelante, casi que espontáneamente va dando fruto. Pero hermanos, tirarse atrás y luego comenzar a regresar, ese proceso
debe ser guiado con mucha seriedad. Al punto que me gustaría que nosotros formáramos como un equipo de personas en la iglesia asesorando este trabajo en personas que se dispongan a buscar la ayuda de la iglesia. Y podamos formar equipos casi como equipos terapéuticos, ¿no? Grupos terapéuticos para ir conduciendo a las personas a la ubicación espiritual después de que esa condición espiritual hizo retrocesos enormes que la persona nunca valoró o nunca identificó adecuadamente. Yo sé que la mayoría de las personas que se han vuelto atrás o han regresado mucho pueden estar en la iglesia y la mayoría todavía no engancha en la iglesia. Asisten, participan, pero no enganchan. Es decir, se quedaron y yo sé que tienen intenciones, a veces se desaniman como aquel que quiere salir nadando de un lugar correntoso y hace esfuerzo y llega el momento en que se fatiga, se cansa, entra en angustia, entra en desesperación, porque no ve grandes resultados y algunos llegan hasta desmoralizarse enormemente. Y uno los ve que están, pero nunca pudieron arrancar de nuevo como debe ser. Y cuánto quisiera yo que esas personas se dejaran ayudar, que esas personas con humildad reconocieran que se desengancharon y perdieron el contacto con el movimiento de la iglesia, aunque estén en el medio religioso, perdieron el contacto y necesitan regresar de una manera real y de una manera objetiva, sin que estén simplemente haciendo intentos y luego se detienen, luego vuelven a hacer otro intento y así los ve uno en la iglesia todo el tiempo. Nunca se van del todo de la iglesia, pero nunca regresan del todo a la iglesia. Ahora, ¿cuánta gente hay así? El porcentaje es alto. El porcentaje es alto. Y el problema es serio. El problema que hay en la iglesia es serio. Alguien por un problema de concupiscencia se metió en un mundo sórdido, en un mundo equivocado. Y puede ser que el factor inicial que los metió allá ya no esté. Pero el impacto en su mente, el impacto en su conciencia, el impacto en su disposición espiritual, hermanos, es enorme. Eso es muy agresivo. Hermanos, el pecado es cosa agresiva. Y el pecado daña, el pecado agrede la estructura humana. Y el pecado entorpece la sensibilidad de la gente. Y entonces se necesitan recursos de Dios, se necesita poder de Dios para ir ubicando las cosas en el lugar que debe ser. Ahora, hermanos míos, hablando de esas concupiscencias, el escritor de la carta nos dice en el versículo 16 del capítulo 2, que todo lo que hay en el mundo, y lo presenta en esas tres categorías, los deseos de la carne y los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a dedicarle un tiempito a esto de la vanagloria de la vida, ¿ya? La vanagloria de la vida. En alguna versión dice el jactarse de la buena vida, o podríamos decir nosotros, ampliando la traducción, el
el orgullo que produce sentirse con ventaja a cualquier nivel, en cualquier campo, ¿no? ¿Ya? Aquel que se siente orgulloso de verse superior a otros en el manejo religioso y lo quiere demostrar y lo quiere evidenciar. Aquel que se jacta del bienestar material que tiene y quiere que todo el mundo lo confirme, y alrededor de eso mueve todas digámoslo así, todas sus habilidades, no con el fin de manejar ese elemento de forma positiva, sino con el fin de asegurarse que eso le da un lugar de importancia, un lugar representativo. Y vean ustedes allí el peligro de la vanagloria de la vida, porque ese manejo al final no sirve para nada, aunque la persona tenga mucho, consiga mucho o haga muchas cosas, ¿ya? Incluyendo cosas que tienen que ver con la vida religiosa, porque Jesús fue tentado en el aspecto de la vanagloria de la vida, lo vamos a ver. Jesús se enfrentó a ese impacto social, cultural de la persona que quiere en algún momento de buena fe tratar de hacer algo, pero lo enfoca desde un territorio equivocado, que es el que produce los manejos socio-religiosos que no se disciernen, que no se identifican en su perversidad, en su impacto negativo. Hay cosas que se hacen religiosamente y tienen carácter de jactancia, de orgullo, de altivez, y se dicen cosas, se plantean cosas en ese espíritu, como diciendo, es que lo que yo hago, como yo lo hago, lo que Dios respalda en mí, la forma como Dios le da, digamos, importancia a esto que yo hago, es una cosa que todos deben saber. Eso es exclusivo conmigo, eso es especial conmigo. Esos manejos, hermanos míos, cualquier cosa que nos haga sentir orgullosos de nuestra particularidad y que nos haga ostentarlo, es una cosa maligna, y eso la Biblia lo define como vanagloria de la vida. Entonces, miren que la más fuerte expresión de la vanagloria de la vida tiene que ver con el asunto de las riquezas, pero hay varias traducciones para la idea, ¿no? El jactarse de la buena vida, la ostentación de lo que se tiene. Otra traducción es la ostentación orgullosa, el afán de grandeza. La Biblia latinoamericana dice la arrogancia del éxito. Ven ustedes que la idea nos da matices en las traducciones que nos ayudan a entender el significado de esa idea, ¿no? La arrogancia del éxito. Uno debiera entender que el éxito es una oportunidad para servir. Pero cuando el éxito representa orgullo, nos hace inútiles. Es decir, quien ostenta su éxito no sirve, no tiene cómo servir, ¿ya? Entonces, buscar el éxito, buscar el triunfo, buscar conseguir objetivos y tratar de conseguirlos de parte de Dios, pensar que Dios se presta para eso, ¿no?
pensar que Dios se presta para eso. Hermanos míos, es locura. Es locura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la motivación que hay es insana. La motivación es enferma. Y es una fuerza concupiscente, fíjense ustedes. Es una fuerza concupiscente, es una pasión que se desborda en nosotros. Yo veo muchas veces a las personas que se esfuerzan en su preparación, en su estudio, en la universidad, y se esfuerzan queriendo ser los primeros. Y uno identifica la benignidad o la malignidad del esfuerzo. Querer hacer las cosas bien y hacerlas muy bien y aprender bien y manejar adecuadamente el conocimiento, hermanos, eso es maravilloso, así debe ser. Pero si yo lo hago con carácter competitivo y si yo lo hago para afectar con eso una superioridad que me dé un lugar representativo en el entorno en el que me muevo, hermano, ya se convirtió en una vanidad. Se convirtió en una vanidad inservible. A veces a mí me entristece mucho ver la arrogancia de muchos profesionales que casi que caminan levitando y están esperando que la gente les rinda culto porque son personas que han logrado muchos éxitos en su vida profesional y eso está bien. Y uno diría, un buen profesional es bendición para la sociedad, pero esa gente no le sirve a nadie. Esa gente quiere que los demás le sirvan al culto de su personalidad, le sirvan al culto de su honor, de su gloria, de su grandeza. Y entonces dice Dios, eso es una vana gloria. Eso es una cosa que no sirve para nada. Esa gloria no le sirve al mismo porque él no logra, y voy a mostrar ahora lo terrible de eso, no logra descubrir que tiene un déficit. ¿Ya? Cuando yo tengo que dedicarme a acrecentar la importancia mía a través de esas cosas como el éxito, es porque tengo un déficit en mi visión de mí mismo. Y eso es una compensación que estoy haciendo. Ellos no lo entienden y no se dan cuenta que hasta que no coloquen en perspectiva válida todo eso, ellos no se superarán porque todo el tiempo van a vivir presionados, van a vivir, digámoslo así, como fustigados por su complejo, por su necesidad de importancia, por su necesidad de grandeza, por su necesidad de encontrar territorios de respeto y de dignificación, ¿no es cierto? Y eso es no servir a los demás, sino servirse de los demás. Vean ustedes que estamos hablando de un problema muy serio, un problema muy serio. Ahora, en la experiencia espiritual cristiana, una persona que viva eso, hermanos míos, no avanza espiritualmente. No avanza espiritualmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nunca se va a enfrentar a su problema. Y su problema es falta de conciencia. ¿Y conciencia de qué? Del valor real de su propia vida. Pero ya lo vamos a ir analizando. Entonces vean ustedes que en esa idea o en esa presentación podemos decir que esa vanagloria de la vida es el tener que hace sentir importante y da un valor mentiroso a la vida de la persona. ¿Ya? Eso es. La necesidad de verme importante.
me da la impresión de que eso me hace valioso, hermano. Y hay una enorme distancia entre importancia y valor. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Eso es un abismo enorme. ¿Ya? Ser importante no sirve para nada. ¿Ya? Cuando yo pienso que mi importancia me hace valioso, no es cierto. ¿Ya? La importancia lo único que hace es sustituir el verdadero valor de mi vida. De modo que la importancia es una forma equivocada de interpretar el valor de mi propia vida porque no tengo conciencia suficientemente desarrollada para descubrir cuánto vale mi propia vida. Y necesito ese esfuerzo compensatorio que haga que mi vida se vea importante. ¿Por qué? Porque si me veo importante, siento que soy valioso y eso es un sentir enfermizo, que no me resuelve lo que necesito resolver y que lo necesito resolver para comenzar a caminar por los territorios válidos del propósito de Dios y resolver mi sentimiento de valor de manera adecuada. Y recuerden que el valor es una cosa que se descubre, se revela. El valor es una cosa del cual nos hacemos conscientes porque Dios nos lo revela, porque el valor nuestro nos lo da Dios. ¡Aleluya! Somos valiosos porque Dios nos hizo valiosos y yo debo descubrir ese valor. La mayoría de la gente no tiene ni la más mínima conciencia del valor de su vida, por eso se está esforzando tanto en buscar agregarle a la vida cosas que le den importancia. Ahora, igual que el valor, está la necesidad de significado. ¿Me están oyendo? La necesidad de significado. En este estudio de salud mental vamos a hablar de eso más adelante, del valor y del significado. Pero el significado es algo real y ese significado nuestro tiene que ver con las razones por las cuales Dios nos creó. Nuestra vida tiene significado, pero necesitamos recibir revelación para descubrir el significado de nuestra vida. Entonces nosotros, con ese déficit de significado, nos dedicamos a buscar sustitutos del significado, ¿ya? Y entonces buscamos la manera de que nuestra vida haga cosas representativas. Buscamos representar algo. Buscamos que se nos tenga en cuenta porque nosotros tenemos un territorio de representación, ¿ya? Y eso se vuelve más una actitud teatral que una verdadera experiencia de significado. Eso no da significado. Entonces, buscando representar y buscando ser importantes, hermanos míos, nosotros nos alejamos cada día más del valor de nuestra vida y del verdadero significado de nuestra vida, ¿ya? Por eso es que con frecuencia nuestro amor propio es herido, ¿ya? ¿Por qué? Porque con nuestros complejos y nuestros sentimientos poco desarrollados, nuestras conciencias poco desarrolladas, entonces todo el tiempo sentimos que los demás no nos dan importancia, que para los demás no representamos nada y hacemos la queja formal, ¿no? Es que a usted no le da importancia a nada mío y está reclamando algo tonto, ¿ya? Está reclamando lo más tonto de la vida que se puede reclamar, que el otro me dé importancia. Que el otro me dé importancia. Cuando no reconozco, no descubro que el problema no es de la importancia que me da el otro, sino la falta de conciencia que tengo yo
del valor y el significado de mi propia vida. El problema no lo tiene el otro, lo tengo yo. Es un déficit mío y el otro no me lo tiene por qué resolver. Que el niño sí se sienta porque el papá o la mamá no le presta mucha atención, pues el niño sí, porque el niño no tiene de qué agarrarse sino de todo lo que le dan. Pero si usted ya es un hombre o una mujer crecidos en la vida, son personas que tienen que enfrentar la vida por ellos mismos. Es imposible que nosotros todavía estemos esperando que los demás nos den importancia y que los demás, para los demás nosotros representemos. ¿Ya? Y creer que eso resuelve, y por eso estamos buscando todo el tiempo que los demás nos vean como importantes y todo el tiempo buscamos que los demás nos vean representativos. Y entonces queremos esa afectación continua y vivimos sufriendo por lo que no nos dan, por lo que nos dan a medias, o vivimos sufriendo porque nosotros sentimos que las personas que queremos nos den importancia, no nos dan importancia. Y nos dan importancia a personas que no nos interesan que nos den importancia. Es decir, son todas las majaderías de nuestro infantilismo. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Qué lío, ¿no? Qué lío. Esa concupiscencia ataca allí. Allí es donde ataca. ¿Ya? ¿Cuál? La de la vanagloria de la vida, el orgullo del éxito, la vanagloria de la vida. Vean ustedes que culturalmente nos han hecho elaboraciones, ¿no? Es una idea imaginaria, porque es una cosa imaginaria, eso lo ha creado la cultura, eso lo ha creado el ambiente social, y nos ha mentido a través de eso porque les conviene que nosotros no nos dediquemos a buscar las cosas reales de la vida nuestra, como el valor y el significado real nuestro. No, nos distraen con esas cosas que nos entretienen y lo cultivan. Hoy con las redes sociales eso es todo lo que cultivan. Lo más superficial que puede existir en el manejo actual con apariencia de profundidad, eso de las redes sociales. La gente no profundiza, uno ve a la gente mostrando las cosas que quiere que le vean. Imagínense la gente mostrando los detalles de su vida muy íntima, de su casa, mostrando objetos de su casa, presentándolos, mirando, mostrándose sentado en un restaurante, comiendo algo. Hermanos, es una necesidad. Es una necesidad de ser importante, es una necesidad de representar, demostrando un déficit de valor y de significado en relación con su propia vida. A los demás, ¿qué les importa? Pero para nosotros sí es importante que a los demás les importe un poquito y que nos hagan un comentario y nos digan, muy bonito. Nos digan, qué elegancia. O nos digan, cuánto quisiera estar comiéndome eso que usted está comiendo. Eso es el comentario que estamos buscando, representar algo. Y eso cada vez nos hace más y más superficiales. Se nos perdió el sentido de lo íntimo. Se nos perdió la vida privada. Porque a nadie le representa ganancia lo privado. Yo necesito es que lo vean. Yo necesito es que lo conozcan. Yo lo que necesito es que puedan referirse a eso y decir, sí, él esto, él lo otro, ella tal cosa. Eso es lo que yo necesito, porque de otra forma es como si yo no existiera. Imagínense ustedes hacer depender mi existencia del dicho de los demás y colocarse uno en boca de los demás. Qué cosa tan grave. La gravedad de la superficialidad en la que la gente vive. Y eso
todo eso se llama vanagloria de la vida. Escuchen lo que estoy diciendo. Todo eso se llama vanagloria de la vida. ¿Ya? Hay cosas que yo le puedo mostrar a gente muy cercana a mía y que quiero compartirla con ellos. Eso está bien. Pero cuando yo uso una red social donde he abierto mis posibilidades para que mucha gente acceda, yo debería ser muy cuidadoso de soltar cosas de mi vida privada, de mi casa, de mis actividades, para que todo el mundo opine, para que todo el mundo las comente. Debería ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace respetable mi ser cuando soy consciente de él es que mi ser es territorio de comunión. Mi ser no es un territorio de publicidad, sino de comunión. Y la comunión exige que mi ser sea un territorio respetable, no abierto a que todo el mundo opine sobre cosas que no entienden de mí, ¿ya? Y que yo simplemente deje en evidencia al final los déficits de mi estructura, de modo que yo no me hago confiable a nivel de la comunión. Fíjense ustedes que ese es uno de los resultados. Cuando usted ve una persona que publica tanto, cuando usted ve una persona que habla tanto de las cosas suyas y de lo que conoce, usted prefiere no tenerlo tan cerca porque al final usted termina metido en los cuentos y termina siendo divulgado en un territorio donde usted no quiere ser divulgado. Estoy hablando de cosas serias, porque yo veo que nosotros los cristianos que debiéramos ser esas personas profundas. Hermanos, el cristianismo debe hacer que profundicemos. Nosotros somos muy superficiales, al igual que el resto del mundo. Al igual que el resto del mundo. ¿Ya? Y nos dedicamos a buscar que la gente nos vea como personas, repito, importantes y representativos. Entonces, la cultura elabora mentiras y las publica como verdades, las presenta como verdades. Entonces aparecen interpretaciones bien falseadas del sentido de valor o del sentido de significado de las personas desde un territorio equivocado. Es una idea imaginaria elaborada en la lógica absurda del mundo. Usted ve a la mujer de Génesis en el capítulo 3, en el versículo 6, diciendo, al ver el árbol, es un árbol codiciable para adquirir sabiduría. Pregúntese usted, ¿y qué tiene que ver un árbol que da un fruto agradable, apetitoso y le acepta a uno que pueda darse eso? Pero ¿por qué le da la investidura de una estructura hecha idealmente para adquirir sabiduría, demostrando que es una interpretación que el mundo da para que la persona se disponga hacia eso, buscando importancia y buscando representación? ¿Ya? Codiciable para adquirir sabiduría. ¿Ya? En el caso del Señor Jesucristo, hermanos míos, se evidencia la propuesta promoviendo en él el orgullo del elegido. Oigan ustedes, el orgullo del elegido. ¿Que tú eres el Hijo de Dios? Tú eres el Hijo de Dios, no que tú eres un intocable. Ahora, yo te propongo, lánzate de este lugar alto del templo, precisamente el templo, ¿ya?
y lánzate abajo, porque está escrito que Él ya le dio órdenes a sus ángeles. Dice la versión de la Biblia del Peregrino, dice, pues a sus ángeles ha dado orden acerca de ti. Miren ustedes cómo le toca su vanidad, cómo le toca su orgullo. Pretende despertarle ese lugar privilegiado en la mente del hombre y que se sienta con la disposición de pedirle a Dios lo exclusivo, de pedirle a Dios lo único. Es decir, cosas que Dios a otro no les ha dado, pues cómo no se las va a dar al Hijo. Cosas que Dios no ha hecho por las otras personas en situaciones críticas, ¿cómo así que al Hijo lo va a exponer a una situación tan crítica como esa? De hecho, Jesús debió vencer esa tentación para poder ir al Calvario. Ir al Calvario a enfrentar una cosa tan terrible, una condición tan desagradable, un estado tan vulgar frente a la malignidad de todo ese mundo que estaba buscando destruirlo. Una persona con su espíritu orgulloso, religioso, con su pretensión de grandeza del Hijo de Dios, dice, no es posible que yo, tu hijo, tenga que vivir estas cosas. Yo escucho a los hermanos decir cosas así. ¿Cómo así que yo tengo que pasar por esto? Porque yo sí soy tu hijo. Jesús tuvo que vencer esa tentación ya de vanagloria de la vida. La idea es que la gente pregunta por ciertas situaciones que viven, se pregunta y mira al cielo y dice, ¿y por qué a mí? Eso es vanagloria. ¿Por qué a mí? El cielo siempre responde, ¿y por qué no a ti? ¿Qué tienes tú que a ti no te pueda suceder lo que a otros les sucede? ¿Ya? Eres tan excepcional, tan diferente, eres tan grande, eres tan especial, que las cosas no se puedan dar en ese sentido en la vida tuya y te sientes como menospreciado y te sientes como si tu dignidad no haya sido tenido en cuenta. Estás equivocado. Tienes una interpretación vanidosa de tu vida y así no es. Porque a ti te puede pasar lo mismo que le puede pasar a cualquier otro. La única diferencia es que aún viviendo eso, tú estás seguro de que tu Dios está contigo. Esa es la diferencia. El otro no tiene Dios, el otro no tiene a quién acudir. Tú tienes a quién acudir, pero no te quejes porque nada de lo que te está pasando está por debajo de lo posible o está más allá de lo posible. Tienes que aceptar que tu vida es un territorio en donde nada especial tiene que pasar. ¿Por qué? Porque tu condición de ser humano, valioso y significativo, tiene que ver con los propósitos de Dios y no necesariamente con las circunstancias de la vida. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Eso por circunstancias de la vida. Que yo no tengo por qué pasar por esto. En las crisis matrimoniales yo escucho a esposas o a esposos diciendo, es que yo no me casé para vivir esto. Si usted hubiera entendido cuando se casó, que usted se casó para vivir muchas cosas, la mayoría de las cuales nunca se las imaginó, ¿ya? Nunca pensó que las cosas pudieran darse de una determinada manera, pero se dieron. Y sin embargo, eso no le quita validez a su matrimonio. Eso no le quita lugar válido al suceso de su existencia. Y si usted humildemente sabe aceptar la circunstancia que se está dando, Dios desde ese territorio lo levanta con soluciones que tienen que ver
con la confirmación del valor y el significado de su vida. Aleluya. No con sustitutos como importancia y como representación. ¿Va quedando claro lo que estoy diciendo? Entonces miren ustedes que Jesús, entonces, ante la propuesta, si eres hijo de Dios, lánzate, pues a sus ángeles ha dado orden acerca de ti, te llevarán en sus palmas, dice esta versión, para que tu pie no tropiece en la piedra. Qué cosa, ¿no? Trato mimado, trato consentido. ¿Qué es lo que Jesús responde? ¿Qué es lo que Jesús responde? Dice, ¿y quién ha dicho que yo necesito un trato especial de Dios y tengo que imponerle a Dios ese trato? ¿Y quién ha dicho que yo tengo derecho de decirle a Dios que yo me merezco esto o aquello? ¿Quién ha dicho? ¿Y quién ha dicho que yo puedo decirle a Dios que Él está obligado a guardarme y a protegerme? Si yo me lanzo, Él está obligado a protegerme porque soy su hijo. Dice Jesús al diablo, no. Tú citas la Biblia y yo te la cito. También está escrito cuando dice, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, ¿usted cree que buscando un resultado ventajoso, aunque sea un resultado religioso bonito, porque era la forma como la religión concebía el éxito, y todavía lo concibe? Todavía concebimos la idea de que si queremos ser exitosos, Dios tiene que hacer maravillas en medio nuestro. Dios tiene que hacer cosas extraordinarias por medio nuestro. Dios nos tiene que usar con milagros, Dios nos tiene que usar con sanidades, Dios tiene que hacer cosas extraordinarias para que el impacto de eso produzca la disposición para la salvación de la gente y entonces podamos llenar las iglesias con el impacto de esas cosas. Y eso es, hermanos míos, es, ¿cómo podríamos decir? La concupiscencia es vanagloria de la vida, pura vanagloria. Y quiero milagros, y pido milagros. Hermanos, los milagros no se dan en función de demostraciones, aunque produzca ese impacto y se haga referencia a ese impacto. El milagro se da como un servicio. El milagro y la sanidad es una obra generosa de Dios resolviendo condiciones humanas en el territorio que Dios ve que es plausible hacer ese acto milagroso porque está resolviendo necesidades del ser humano. ¿Por qué esta? ¿Por qué esta no? Esa es la sabiduría de Dios. A lo que voy es que nosotros no lo vemos muchas veces pensando en el servicio, sino que muchas veces lo vemos con una visión vanidosa, diciendo que se vean que nosotros tenemos el poder de Dios, que se descubra que en medio nuestro el Señor es grande, el Señor es maravilloso, porque nosotros somos poderosos en Dios. ¿Eso qué es? Orgullo, es compensación. Eso es un sentimiento de buscar ser importantes porque el valor y el significado de nuestra vida no tiene peso para nosotros y hay que buscar esa compensación y es hasta bonito que se dé en la religión. Hay otros que lo buscan en un territorio mucho más estéril, es yo quiero ser rico, yo quiero tener mucha plata. ¿Y para qué? Para callarle la boca a más de uno. Para restregárselo a fulano de tal, a sutano y a perencejo. Hay muchos hijos que se esfuerzan en ser exitosos para enrostrárselo al papá.
Porque el papá dijo de él que él era un fracasado, que era un desubicado, que él no tenía mañana, que no tenía... Y yo le voy a demostrar a ese viejo que yo sí salgo adelante. ¿Eso qué es? Vanagloria de la vida, una pretensión tonta alrededor de cosas que se pueden hacer por motivaciones mejores. ¡Gloria a Dios! Espero que me estén entendiendo, hermanos míos. La vanagloria de la vida está al servicio de la condición ingenua de todos nosotros. Condición ingenua de todos nosotros. Yo quiero que usted recuerde los sueños suyos cuando usted era niño. Los sueños despiertos, ¿no? No me refiero a los sueños dormidos, no los sueños despiertos. ¿Con qué soñaba usted cuando era niño? Y si usted se ponía a pensar en esos sueños, usted diría, uy, tan tonto uno, ¿no? Idea tan ingenua, porque era todo el mundo que tenía el niño, ¿no es cierto? El problema es que envejezcamos y el sueño no cambie, porque todavía estemos tocados por elementos de vanagloria infantil, en donde nada de fondo estamos logrando para el bienestar de las cosas válidas por las cuales debemos luchar. Y a veces, por ejemplo, el esfuerzo que hace una mamá para que ella sea vista como la mejor mamá del mundo, ella no entiende que eso es vanagloria de la vida. Y que en cambio de ser una cosa buena, hermanos míos, eso es un pecado. Eso es un pecado, ¿ya? Pretender ser la mejor mamá del mundo y por eso ceder espacios donde no debe ceder, a tomar posturas en un territorio donde debe caracterizarse, de donde debe colocar límites, no lo hace porque necesita que el hijo y la hija digan, es que mamá como tú no existe. Y eso era todo lo que buscaba, vanagloria de la vida, ¿ya? Es que papá, tú eres lo máximo, papá. Y el viejo dice, vea, lo logré. ¿Qué logró? Nada. ¿Por qué? Porque no se caracterizó donde debió caracterizarse, porque todo lo que quiso fue conciliar para evitar enfrentar situaciones que menoscabaran su lugar del mejor papá del mundo. ¿Eso qué es? Vanagloria de la vida. ¿Ven ustedes? Vanagloria de la vida. ¿Ya? Cuando usted va donde la muchacha que le gusta tanto, oigan muchachos, donde la muchacha que le gusta tanto, y le dice, pues, yo estoy haciendo esto, eso se muestra como la machera, se muestra como el hombre laborioso, se muestra como el genio, como el inteligente, el que está sacando adelante una carrera, el que está logrando éxito así. Una muchacha inteligente dice, ve este tonto, ¿por qué me dice eso? Es una ostentación vanidosa en el peor territorio, ¿ya? Porque esa chica, si es inteligente, dice, ¿cuánto cuento hay allí? Tanto afán por mostrarse así, aunque muchas cosas sean ciertas, esto no tiene ningún valor porque todo lo que quiere es ostentar, ¿ya? ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? ¿Eso qué es? Vanagloria de la vida. Dejemos allí por ahora. Seguiremos hablando de la vanagloria de la vida, porque hay muchas cosas muy importantes para tener en cuenta. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. El tremendo complejo de belleza. El gran complejo de belleza que existe. El afán, y de hecho aclaro, ¿no? Hoy día el complejo de belleza no es exclusivo de mujeres, también es de hombres. También es de hombres. Y hombres que se identifican como machos, ¿ya? Sí, pero es un complejo de belleza, ¿ya? Cuando el hombre sale a la calle en camisilla a demostrar sus músculos, ¿sí?
sale en unos pantalones ajustados, India no se pone camisa, o si se pone camisa, la muestra abierta todo acá. Porque es necesario que esa musculatura se note un poco. Y claro, cuando él ve que las viejas superficiales se quedan así, no, pues el hombre se siente el hombre exitoso y no se da cuenta que eso no da valor, que eso no da significado. Eso simplemente es importancia. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente, ¿cómo dice? En su valentía, ni el rico en sus riquezas, mas alabes en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que hago justicia y juicio, porque esas cosas quiero. Esa es otra cosa, la vida va por otro lado que la simple ostentación. La vida es una demanda de compromisos y de responsabilidades que no me dan tiempo para esperar buenas opiniones, porque el valor mío no tiene que estar dependiendo de opiniones, sino de la revelación que Dios da acerca de mi propia vida. ¿Quedó claro, hermanos míos? Levantemos las manos al cielo y que Dios nos ayude, que Dios nos libere, que Dios nos declare victoriosos sobre nuestras limitaciones y que esta concupiscencia tenga menos territorio, porque estamos descubriendo que tiene un territorio muy amplio, muy amplio. Se mete en espacios que uno no creía que tuviera que ver. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a manejar esto con solvencia para que salgamos de toda esta dependencia negativa. Padre eterno, gracias por lo que en esta noche nos das, por la claridad que recibimos por tu palabra, Señor. Esto que estás despertando en nosotros como sensibilidad espiritual, esta apertura, Señor, de nuestro corazón hacia los intereses maravillosos del conocimiento válido, de la apertura nuestra hacia las razones poderosas que nos inclinan al cumplimiento de tus propósitos y tus planes. Libéranos, Señor, de la superficialidad. Libéranos, Señor, de inclinaciones elementales, de formas de ver la vida superficiales, Señor. Ayúdanos a descubrir la hondura de nuestra existencia y meternos allá en esos territorios profundos para poder vivir la plenitud de una experiencia que tiene que ver con el conocimiento tuyo. Bendice a mi iglesia, Señor, ayudándola a superar todos estos condicionamientos equivocados en los que nos hemos movido y del que hemos sacado un fruto triste, Señor, de desasosiego, de poca realización, de poco sentido de vida. En el nombre glorioso de Jesucristo, te pido la victoria para tu iglesia. Te pido que toques la sensibilidad de tu pueblo y que nos lleves a descubrir toda la mentira sobre la cual podamos estar construyendo las condiciones de nuestra existencia. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos, a meterle pensamiento fuerte a la vida. No se conforme, por favor, no se conforme. No haga el oso, no haga el ridículo. Enfrente todas esas superficiales, porque a la victoria nos llamó el Señor. Dios les bendiga. Salúdense, hermanos.